Ahora sí. Ahí sí, Ok. ahí está grabando. Ya estamos grabando, ya. Gracias, Pancho. Bueno, lo que les voy a mostrar ahora es un video bastante cortito en el que se muestra la rehabilitación de una mano desde el punto de vista de los ejercicios, los distintos movimientos que hace una persona con una quemadura. En la imagen ustedes ven una mano que ya está recién cicatrizada. Ese es el aspecto con que uno a menudo recibe a las personas, ¿cierto? Con una mano recién, como les digo, cicatrizada, llena de costras, muy reseca, como ustedes ven. Y básicamente en el video van a ver las distintas medidas que se usan para estimular la función, ya que es un poco complementario a lo que vamos a ver ahora a continuación, que es el uso de las órtesis. Entonces voy a ir contándoles un poco, ¿ya? Ahí ustedes van a ver el ejercicio activo en que se le pide a la persona que movilice. ¿Por qué les muestro esto? Porque la mano se puede ver muy llamativa en términos de mucha costra, pero se puede mover bien. Ahí está se dice que hay que hacer movimientos suaves para ir recuperando la función en movimiento voluntario. Ahí ustedes ya ven que se han caído las costras, se ven bastante mejor aspecto en la mano, se notan las cicatrices, esa es una mano de muy buen aspecto. Ahí no hay deformidad todavía, ¿ya? Pero como dice ahí, si las personas no mueven la mano mientras recuperan la función, van a perderla. Ahí está la persona realizando ejercicios para el deslizamiento de los tendones, ¿ya? Y si ustedes se fijan, se alcanza a ver la limitación en el ROM. Eso es porque ya hay tensión, hay contracción. Entonces, si ustedes se fijan, la persona no es capaz de hacer un puño completo, ¿ya? Por la tensión, en ese caso, de los injertos que tienen el dorso de la mano, ¿ya? Estas manos que ustedes ven también son las manos que se pueden perder completamente en cuanto a movilidad. Si esa mano nosotros no la trabajamos acuciosamente en movilidad, se va a perder rápidamente la movilidad de todas las articulaciones y vamos a tener la pérdida completa de la funcionalidad de la mano. ¿Ya? Ahí se va mostrando distintos tipos de ejercicios que se pueden hacer. Si ustedes se fijan, son todos de movilidad activa, ¿ya? Ahí está haciendo abducción y aducción de los dedos. Lo que ustedes ven son injertos, ¿ya? Y ahí se nota la debilidad del interóseo palmar. ¿Ya? Como les contaba, quería mostrarles eso para que ustedes vieran. Esa es la zona más difícil, la articulación metacarpofalángica es la que más rápidamente pierde la movilidad. Y ahí tenemos el ejercicio de movimiento del pulgar, ¿ya? En que la idea es tratar de abrir el pulgar todo lo posible, separarlo todo lo posible. Y ejercicios de oposición. Avoid clients using compensatory movements, such as bringing the thumb to the lateral side of the fingers. Bueno, se dice que eso es algo que hay que evitar, hacer movimientos compensatorios, es decir, tratar de que el pulgar funcione haciendo posición, y ahí se está trabajando la flexión de todas las articulaciones del pulgar, hacer un puño y extenderlo. In dorsal hand burns, concentrated efforts in flexion is required, whereas palmar surface burns require focus on hand extension. Aquí les voy a mostrar, voy a adelantar un poquito el video y mostrarles movilidad de estiramiento pasivo. Aumentar el rango de movimiento, elongar la cicatriz y hacer que la piel se vea menos sensible, porque esta piel, como les decía, duele bastante cuando uno recién la empieza a movilizar. Y por último, lo que les voy a mostrar es una de las órtesis que vamos a usar, que es la órtesis de seguridad, para evitar que la mano asuma esta posición en G que veíamos recién.
Ahí está la persona con su órtesis puesta. Bueno, después se habla de otro tema, de otro tipo de ejercicio. Acá les voy a mostrar aquí que se ve bastante clarita la posición de la mano, la que yo les hablaba de la posición de seguridad, ¿ya? Que como les contaba es una de las órtesis que se van a hacer más en quemado, pero ustedes ya la van a hacer igual con Jaime, así que por eso no vamos a hacer esta. Y lo otro que les quería mostrar son las prendas compresivas. Ahí está un guante de compresión que se va a usar durante todo el periodo después de la rehabilitación. A ver, acá estoy viendo que Mayen me dice, ah, ya, no, la piel que se ve más oscura, me imagino, Mayen, espera, me imagino que te refieres a esa parte de piel que se veía como morada, ¿no? Como costras, ¿a eso te refieres? Ya, esas efectivamente son costras, ¿ya? Suele ocurrir que los injertos van perdiendo una capita, la capita más superficial se va transformando en costrita, y esa capita después se cae, sin dolor. Es igual que cualquier costra, ¿ya? Bueno, ahí tenemos el entrenamiento en la actividad de la vida cotidiana, ¿ya? La persona aprendiendo a usar el lápiz, ya ahí está bastante bien, se fija la diferencia, cómo ha ido mejorando el aspecto de las lesiones, ¿ya? Y haciendo distintos tipos de actividades contra resistencia, en este caso, pelar una manzana, lubricar la cicatriz, ponerse crema en su mano, ¿ya? Y todas las medidas que tienen que ver con la rehabilitación de la función. Ya. Bueno, vamos a dejarla hasta ahí porque quería mostrarles, me pareció que podía ser interesante porque la verdad es que cuando podemos ver en movimiento, uno lo que le pasa a veces cuando tiene poca experiencia es que se tiende a asustar un poco por el aspecto de la quemadura y tiene miedo de producirle daño a la persona si uno le pide que mueva, y con esto vemos que en realidad uno puede perfectamente hacer ejercicio sin ningún daño, ¿ah? Siempre dentro del límite del dolor, siempre sin producirle dolor a esta persona con la cual estamos trabajando. Bueno, entonces ahora después de esto, vamos a volver a lo que estábamos introduciendo, que era justamente el tema de las órtesis, ¿ya? Entonces, como les decía recién, vamos a trabajar siempre dentro de los límites del dolor. Siempre, sobre todo cuando vamos a trabajar con estas personas que tienen las zonas donde tuvieron las quemaduras, todavía con mucha costra, todavía muy reseca, que todavía están asustados de producirse daño, tenemos que trabajar muy suavemente y muy importante, como dice ahí en la lámina, sin producir dolor. ¿Ah? Que la persona sienta tensión cuando moviliza, por ejemplo, su puño para hacer flexión de los dedos o posición del pulgar, debe sentir tensión, va a sentir tensión, tirantez, pero nunca debe sentir dolor, ¿ya? Porque si la persona siente dolor, eso puede generar un daño mayor y ahí se nos atrasa todo el tratamiento. Bueno, vamos a trabajar entonces este esquema, lo vimos. Básicamente tratando de generar un crecimiento de esta piel, es decir, vamos a generar una tensión que va a hacer que esta piel que se está contrayendo deje de contraerse y empiece a crecer para permitir el movimiento normal. Entonces vamos a trabajar dentro del rango plástico, ¿ya? De acuerdo a los rangos que definimos en la clase anterior. Bueno, ahora vamos a ver la órtesis que vamos a hacer, ¿ya? Y es una órtesis que tiene dos funciones y que va a servir para personas que han tenido quemaduras completas de toda la mano. Podemos hacer esta órtesis con estas dos funciones o podemos hacer una de las dos, dependiendo de cuál es la superficie que resultó dañada. Primero vamos a ver en el caso de una persona que tiene una contractura en extensión, es decir, la persona no puede hacer el puño, no puede doblar la articulación metacarpofalángica o los dedos, por lo tanto la mano permanece en extensión y por lo tanto, como ustedes se imaginarán, no tenemos función, ¿ya? Bueno, una de las medidas más usadas son estos guantes que ustedes ven acá en la fotografía, son unos guantes que llegan cubren todo el antebrazo
y dejan afuera las puntas de los dedos, ¿ah? Las uñas y las yemas de los dedos quedan afuera, los pulpejos, y este guante de lycra va muy ajustado y tiene unos velcros, ¿ya? Que van a traccionar, van a tirar de los dedos hacia la flexión. Los dedos, si ustedes se fijan, se nota bastante bien, me parece ahí en la fotografía, pero vamos a explicarlo un poquito más, ¿cierto? Los dedos van metidos en una especie de dedales, ¿ya? Que son también de lycra. Entonces voy a tener un dedal para cada uno de los dedos, ¿ya? Y esos dedales van a tener en sus dos extremos velcro, ¿ya? Un velcro que se va a pegar en la muñeca por la parte del dorso de la mano, que se va a flectar, ya se va a estirar para lograr que el dedo se doble y se va a pegar el otro extremo del velcro por la cara palmar de la muñeca. Es decir, el velcro va a ir desde el dorso de la muñeca, va a ir dando la vuelta en todo el dedo, digamos, me cuesta explicarlo, en todo el dedo y va a traccionar hacia la flexión, ¿ya? Ese guante flexor es muy fácil de hacer, se puede hacer con cualquier guante más o menos ajustadito, ¿ya? Y estos dedales se pueden hacer también, pueden ser de lycra o pueden ser de cualquier material que ustedes tengan. Lo importante es que los dedos se mantengan doblados, ¿ya? Y cautelar que cuando se doblen los dedos, se fleten los dedos, vayan a converger siempre hacia el tubérculo del escafoide, que me imagino que es algo que ustedes lo vieron con Jaime, ¿cierto? La dirección en la cual siempre tenemos que llevar los dedos cuando queramos ejercitar la flexión. Siempre hacia el tubérculo del escafoide, ahí tienen que converger todos los dedos, ¿ya? ¿Qué más? Que esto hay que hacerlo durante rato, se puede usar más o menos una hora y se suelta, ¿ya? Porque de lo contrario empieza a ser muy molesto y la persona no lo va a tolerar. Entonces hay que usarlo a periodos y después soltar y pedirle a la persona que haga ejercicios de extensión y flexión activa. Otra cosa que usamos cuando tenemos contractura en extensión son estas órtesis, y esta ya se parece bastante a las órtesis que vamos a hacer en clase, ¿ya? Esta órtesis es como el COCAP, ¿ya? O órtesis estabilizadora de muñeca, pero si ustedes se fijan, la parte del COCAP, la base estática de la órtesis va por el dorso de la mano. ¿Michelle? Tenía una duda, como qué va debajo de la órtesis, que la diapositiva anterior tenía como una manga de diseño. Si Claro. tiene quemadura y le duele, ¿qué se pone como debajo de eso para que no se haga daño? No necesitas ponerle nada porque este guante se hace cuando ya no hay heridas. Ahora, si Ah, hay ya. heridas muy chiquititas, el guante se pone arriba de los vendajes. O sea, la persona tiene un vendaje debajo y tú pones el guante encima. Es un guante de lycra, como la lycra de los trajes de baño, una lycra muy suave. Entonces, ese guante de lycra, por una parte sirve para sujetar los velcros, para llevar los dedos a la flexión, pero también la lycra va a actuar comprimiendo, aplicando presión sobre las cicatrices. Entonces, con ese guante sumas dos cosas: la compresión de las cicatrices y además te sirve de soporte para llevar los dedos a la flexión. No sé si te respondo, Sí, profe, muchas gracias. ¿sí? Ok. Bueno, y en este otro que les estaba mostrando ahora, ya, bueno, tenemos una parte que ustedes hicieron el cocapo, ¿no? Jaime, los chiquillos lo hicieron ya o lo conocen? No, profe. No, no lo han visto. O sea, lo hemos visto, pero no lo hemos hecho. Ya, Claro, en mira, la parte teórica el COCAP ya está realizada, pero falta el práctico nomás. perfecto, ya. Acá les voy a mostrar uno. El COCAP es una órtesis, ¿cierto? Que va a dejar la muñeca en una posición estable, ¿ya? Acá el COCAP, bueno, entiendo que Jorge tiene una órtesis que él a lo mejor también la puede ir tocando para que vaya siguiendo un poco la explicación. El COCAP tiene un hoyito por donde va a pasar el dedo pulgar, ¿ya? Y va a dejar
solamente inmovilizada la muñeca y va a permitir la movilidad de los dedos, tanto del pulgar como de los dedos largos, ¿ya? Entonces, esa va a ser la base, ¿ya? Para la órtesis que nosotros vamos a hacer. Ahora, ¿cuál es la diferencia, ya, con la que ustedes ven ahí en la foto? El material, ¿ya? Esta está hecho un material nuevo que es como una suerte de género que se endurece, pero básicamente cumple la misma función. Entonces ahí yo tengo el COCAP, ¿ya? Que va cerrado ahí, ¿ya? Este COCAP envuelve completamente la mano, ¿ya? Entonces yo lo fijo con un velcro y hago el mismo sistema de dales que les contaba recién, con los velcros pegados, ¿ya? Y con ese sistema lo voy a adherir aquí, voy a poner un velcro acá en la muñeca, por la cara palmar, y otro velcro acá por la cara dorsal. Y desde aquí voy a fijar los dedales, ¿ya? Que van a ir a cerrarse hacia la cara palmar como aparece en la fotografía, ¿ya? Si ustedes se fijan, cada dedal tiene un número para que la persona no se pierda cuando se los ponga, ¿ya? Y ojo que debajo de esta órtesis que ustedes ven que es de termoplástico, hay un vendaje de color café, que es vendaje de Coban, ¿ya? Que reemplaza al guante de lycra, ¿ya? Es decir, nuevamente estamos usando la terapia compresiva para evitar que las cicatrices o los injertos se pongan duros, se pongan gruesos, y además estamos llevando los dedos a la flexión para ganar rango de movimiento. ¿Se entiende cómo va la órtesis? Sí, profe. ¿Sí? Ya. De repente busqué fotitos así. Bueno, ¿qué indicaciones de uso y qué precauciones tendríamos que tener? ¿Ya? Bueno, estas órtesis, todas las órtesis que nosotros usamos para aumentar rango de movimiento y donde vamos a tener que pelear un poco con articulaciones y con tejidos que están contracturados, que están acortados, las vamos a usar por periodos de tiempo de alrededor de 2 a 3 horas máximo, ¿ya? Pero siempre dependiendo de la tolerancia de la persona. Si la persona la tolera 1 hora, no importa, partimos con 1 hora, con lo que la aguante, ¿ya? Porque como les digo, a algunas personas les genera incomodidad tener la mano en esta posición, en posición de puño durante mucho tiempo. Entonces, dependiendo de lo que la persona tolere, es el tiempo que la vamos a dejar puesta. Hay personas que la usan para dormir, y si la pueden tolerar para dormir, mucho mejor, porque ahí vamos a ganar mucho rango de movimiento, porque cuando nos quedamos dormidos nos relajamos, entonces la mano se va a movilizar mucho más que cuando estamos despiertos, digamos, ¿ya? Ahora, cuando lo usamos para dormir es importante no forzar el movimiento, como les decía, siempre muy suave, siempre dentro de lo que la persona tolere. ¿Qué precauciones tenemos que tener? Bueno, justamente esas, que si nosotros forzamos mucho va a empezar a producir dolor, ¿ya? Entonces tiene que ser muy gradual el aumento de tensión que vamos a generar sobre ese tejido que está, acuérdense, contrayéndose, ¿ya? Entonces siempre el tejido nos va a tratar de llevar la mano a una posición, en este caso, de extensión. Y como nosotros vamos a estar peleando contra esa extensión para lograr que los dedos se flecten, entonces siempre tenemos que ir muy suavemente haciendo la flexión, ¿ya? Y ojalá, antes de poner esta órtesis que yo les mostraba, que la persona haga ejercicios, ¿ya? Activos de flexión, pueden ser, por ejemplo, bajo agua tibia, o pueden ser, si hay calor, digamos, cerca de una fuente de calor, o cerca de una estufita, por ejemplo, para que la mano se pueda mover más cómodamente, ¿ya? Cuando digo cerca de una estufita, es cerca, no encima, por si acaso, porque las personas con quemaduras tienen mayor sensibilidad a la temperatura, entonces si se acercan mucho a la estufa se van a quemar, van a sentir que se queman. Entonces, lo ideal es una temperatura calentita, incluso puede tener que ver con que la temperatura del lugar donde la persona haga los ejercicios sea agradable, ¿ya? No es necesario calentar específicamente la mano. Bueno, y aquí me equivoqué porque debiera ser, no, está bien.
A ver, espérense, parece que me equivoqué con la anterior. Dije, no, ahí debería decir contractura en flexión, chiquillos. ¿Ya? Espérense. Ah, no, está bien, contractura en extensión. Perdón, me maneé. Ya está correcto, contractura en extensión, guante flexor para doblar los dedos. Perfecto. Ya. Y acá lo que tenemos es al revés. Acá lo que tenemos, ¿ya? Es una contractura en la cual la persona no puede extender. Es decir, lo que tengo acá es una contractura en flexión, ¿ya? Y aquí después voy a arreglar el PPT para dejárselos bien. Es contractura en flexión, esta segunda, ¿ya? Y ahí lo que vamos a hacer es extender los dedos, ¿ya? ¿Y cómo los vamos a extender? Con esta misma férula que le mostraba yo el mismo COCAP, pero ahora vamos a poner, ¿ya? Por el lado del dorso unas barritas de aluminio. Jorge, entiendo que él tiene la órtesis y tiene unas barritas de termoplástico, ¿ya? Para que entiendas más o menos el sentido. Estas barritas de termoplástico van por el dorso de la mano, ¿ya? Y van a tirar, van a traccionar los dedos largos que están flectados para irlos extendiendo, ¿ya? Aquí en la fotografía que ustedes ven, se observa bastante claramente, sobre todo en la órtesis de la derecha, cómo las barras de aluminio, ¿ya? Están ahí en extensión, ¿ya? Y con un velcro se está traccionando de los dedos para llevarlos a aumentar esta extensión que en este momento la persona logra, ¿ya? El azul es una venda, similar a la venda que vimos en la fotografía de recién, ¿ya? Es una venda elástica que puede reemplazar un guante, ¿ya? Si tenemos guante, es mejor el guante. Las cicatrices y a los injertos para mantenerlos en buenas condiciones. Y aquí, a través de velcro, entonces, vamos a ir traccionando, ¿ya? Todos los dedos para favorecer la extensión, ¿ya? La órtesis que nosotros vamos a hacer en taller va a tener dos componentes. Va a tener un componente que va a flectar y otro componente que va a extender. Es decir, nos va a servir, como les decía, cuando tenemos una mano que se quemó completa y que está en una posición fija en la cual no puedo. También tenemos que favorecer la flexión, ¿ya? Entonces es una combinación de estas dos que estamos viendo ahora. Las indicaciones de uso van a ser similares a las que vimos recién, ¿ya? Se va a usar también y habitualmente cuando usamos las dos, ¿ya? Las dos en una pura órtesis, vamos a ir alternando flexión con extensión a lo largo del día. Y en la noche, la persona podemos dejarla en extensión o en flexión dependiendo de cuál es el ROM que le cuesta más lograr, ¿ya? Entonces, si nos cuesta más que la persona extienda, ya. Ahora les voy a mostrar cuál va a ser la órtesis que vamos a hacer en el laboratorio con fotografía, ¿ya? Jorge, entiendo que tú tienes una en tu poder, entonces tú puedes ir reconociéndola, ¿ya? A medida que yo vaya indicando las piezas que va a tener. Bueno, las herramientas que vamos a necesitar. En primer lugar, un calentador de agua. Estabilizar la muñeca. No sé qué pasa con la grabación. Pero para la parte que va a estabilizar la muñeca, ojalá un termoplástico de 3 o 3,2 milímetros para que nos dé suficiente firmeza. Para la parte de los dedos, ¿ya? Si tenemos lycra, podemos hacer dedales de lycra.
Si no tenemos lycra, podemos usar restitos de termoplástico, ojalá de 1,6 o de 2,4 milímetros de grosor, ¿ya? En el laboratorio nosotros vamos a usar estos restitos de termoplástico para enseñarles a hacer unos dedales que nos van a servir también para esta órtesis. Hilo nylon de pescar, que nos va a servir para traccionar. Aquí tengo una órtesis parecida más o menos a la que vamos a hacer. Un hilo nylon de pescar. Pletina de aluminio. La pletina de aluminio es la barra de aluminio que yo les mostraba en la foto. En nuestro caso vamos a usar, ¿ya? Y de un espesor de 2 milímetros, y vamos a necesitar más o menos un trozo de unos 12 a 13 centímetros para cada dedo que vayamos a traccionar. Podemos hacerla para un solo dedo o para 5 dedos, dependiendo de cuál sea el daño que la persona presente. O también lateral, dependiendo de cuáles sean los dedos que tenemos que traccionar. Eso lo vamos a explicar en detalle en el laboratorio porque es difícil de explicarlo sin verlo en la práctica. Entonces vamos a hacer primero ese molde para este coca, ¿ya? El molde es muy simple, básicamente se trata de un rectángulo de papel que tiene que llegar por el lado proximal a la unión de los tercios medios con el tercio proximal del antebrazo, y por distal va a llegar hasta bajo las cabezas metacarpianas y va a tener un orificio, ¿ya? Dependiendo de cuál va a ser el dedo que vamos a traccionar, ¿ya? Vamos a escoger si la vamos a hacer circunferencial, la vamos a hacer solo palmar, solo dorsal o lateral, ¿ya? Como esta que ustedes... En tu caso se ve, sube un poquito más la mano. Ahí, perfecto. Ya. Ya, esa es sí, es una base entre palmar y lateral, pero queda súper claro, Jorge, gracias. Súper claro. Excelente. Bueno, entonces a esa base estática que ustedes ya la vieron ahí en la mano de Jorge, le vamos a agregar una lámina de aluminio, ¿no? Que va a ir siguiendo el trayecto del dedo que vamos a traccionar. Ahí Jorge la está mostrando, si no me equivoco. Ahí, exacto, ¿ya? Y esa base va a ir por la cara dorsal, ¿ya? De la mano, porque lo vamos a ocupar para extender, ¿ya? Aquí en la fotografía ustedes ven, yo la puse en cartulina verde, pero muestra que el trayecto tiene que partir detrás de las cabezas metacarpianas y terminar en la punta del dedo. Ahí Jorge la está mostrando. Una consulta. ¿Sí? Tiene, acá en este caso de esta órtesis tiene que ser dedo por dedo. Puede ser, por ejemplo, una pieza que estimule la extensión de los 4 dedos. Ahí tú usas 4 piezas, Jorge. Para cada dedo usas una tira distinta de metal, porque puede que algunos dedos estén más doblados que los otros, ¿ya? Entonces uno va traccionando cada dedo de manera autónoma, ¿ya? Entonces, en ese caso, la base que tú estás mostrando tendría que envolver toda tu mano completa, como un guante por arriba y por abajo, sin ese espacio que tienes ahora, sino que tendría que ir completamente cubierta tu muñeca y tu antebrazo para yo poder poner todas las barras para todos los dedos. No sé si me entiendes. Sí, completo, completarlo y aquí poder poner. Exacto, exacto. Bueno, entonces esa barrita de metal es importante que vaya alineada con el eje del dedo, ¿ya? Es decir, tiene que seguir la dirección del dedo cuando está en extensión, ¿ya?
y esa dirección del dedo siempre va a ser con los dedos levemente separados, es decir, los dedos tienen que quedar cómodos, ¿ya? Entonces no vamos a dejar los dedos ni pegados entre sí, ni extremadamente separados, sino que tienen que quedar levemente separados, que es la posición de relajo, ¿ah? De relajación de los dedos en extensión, ¿ya? Entonces vamos a marcar en el molde el eje del dedo, es decir, la dirección en la cual vamos a fijar esa barra de metal. Después vamos a hacer un bolsillo, ¿ya? Un bolsillo que se hace también con material termoplástico, ¿ya? Y en ese bolsillo vamos a introducir esta barra de metal, ¿ya? Ahí en la fotografía ustedes ven, hay como un cuadradito naranja, ¿cierto? Que muestra el bolsillo y la barra metida dentro de este bolsillo. ¿Por qué hacemos eso? Porque nos permite ir sacando y poniendo estas barras dependiendo de lo que queramos hacer con la órtesis, si queremos flectar o queremos extender. Ponemos o sacamos esas barras de metal. Después vamos a cubrir ya la barra de metal con velcro áspero por la parte que no está en contacto con la piel, ¿ya? De modo tal de que para cada falange del dedo voy a hacer después un anillo con velcro suavecito, ¿ya? Y esos anillos de velcro son los que van a ir traccionando, van a ir estirando los dedos, ¿ah? Aplicando una fuerza hacia la extensión. ¿Ya? Bueno, eso es bastante, lo que ustedes ven en la foto es muy parecido a lo que yo alcanzo a ver que tiene Jorge, ¿ya? En la órtesis, ¿ya? Ahí está puesto cómo debiera ir la base estática de la mano con la tira de metal, el velcro y el bolsillito para sujetarla. Ese bolsillo, si son varios dedos, es mucho más grande, puede cubrir toda la parte dorsal de la órtesis, y uno le va haciendo los espacios para ir metiendo cada barrita de aluminio para cada uno de los dedos. Y para el dispositivo flexor, ya para la parte flexora, este es más o menos la foto del dedo, se ve raro ahí por la posición porque les tengo que contar que tomé la foto al revés, ¿ya? O sea, ahí está el dedo puesto al revés, ¿ya? Pero lo que ustedes ven es un verdadero dedal que uno hace en termoplástico muy delgadito, ¿ya? Y este dedal, uno le pega un hilo de nylon para ir tirando del dedo hacia la flexión, ¿ya? Y ese nylon, a su vez, ¿ya? Va a ir con un velcro que se va a pegar a la base de la órtesis, ¿ya? Eso no es, esta que ustedes ven acá en la foto no es exactamente la órtesis que vamos a hacer, pero se las puse para que le quedara más o menos la idea. Cómo va el dedal, a la punta del dedal se le pega este hilo de nylon, ¿ya? Y desde la punta del dedo vamos a ir tirando el dedo para llevarlo a la flexión, ¿ya? Y ese hilo lo vamos a fijar en la base de la órtesis. ¿Alguien iba a preguntar algo? Bueno, ahí, si ustedes se fijan, hay una fotografía donde se muestra cómo se puede fijar en la base. Cada uno de los dedos se fija con este elástico a la base de la órtesis, a la altura del escafoide. Yo sé que tal vez es súper complejo entender esto, porque esto hay que verlo, hay que hacerlo, hay que tocarlo, ¿ya? Y de esa forma se nos hace mucho más fácil comprender cómo va, ¿ya? Sobre todo el aditamento flexor, yo creo, Jorge, que es difícil que lo puedas aprender a cabalidad hasta que lo hagamos en el taller. Ahí tú lo vas a sentir, lo vas a tocar y te va a quedar súper claro la dirección y cómo se va tensando. Porque como te digo, aún con fotografía, yo sé que es puede ser un poco difícil de entender. ¿Ya? Bueno, ahí está fotografía para mostrarles que cuando uno va a flectar solamente un dedo, ¿ya? Ahí vemos más claramente el dedo de termoplástico, el hilo de nylon, que está traccionando hacia la flexión. También lo podemos hacer para dedos individuales. Entonces ahí ya viene la creatividad en cómo uno empieza a modificar la órtesis para lograr el movimiento que nos interesa.
Bueno, creo que sí, esa era la última lámina que yo les tenía preparada. Y ahora nos quedan unos poquitos minutos que me gustaría dejarlo para saber si hay alguna duda, alguna pregunta que les aparezca en este minuto antes de que nos despidamos. ¿Se entendió todo o no se entendió nada? Lili, no sé si me escuchó. ¿Sí? Yo tenía una duda como en relación a la rehabilitación de mano, como el Ujú. tiempo, el periodo que se demora en recuperarse una mano con algún grado de quemadura, como lo habías mostrado en un video. Entonces, quizás sería bueno como clarificar cuánto es el tiempo que la persona va a estar con más, porque hablaste de un año y medio de una fase, pero a veces Ujú. la rehabilitación de mano podría durar más de eso. Claro, claro. A ver, un parámetro que usamos es la edad, ¿ya? Cuando la persona que sufre el accidente está en etapa de crecimiento, es decir, se trata de una mano que está creciendo o de cualquier estructura del cuerpo que está creciendo, en términos generales podríamos decir que la rehabilitación va a durar hasta que la persona termine de crecer, ¿ya? Se habla de que en ese caso la rehabilitación se va realizando por ciclos, ¿ya? Es decir, un primer ciclo, cada ciclo dura más o menos un año y medio, porque es hasta que la secuela se estabiliza. Ahora, si los resultados no son óptimos, en muchos casos, después que se termine ese primer ciclo, se realiza una cirugía reconstructiva, ¿ya? Dependiendo de cuál sea la necesidad que queda, ¿ya? Y después de la cirugía se hace una cicatriz nueva, por lo tanto empieza un nuevo ciclo, ¿ya? Entonces, en el caso de los niños, por ejemplo, pueden tener 6, 7 ciclos de rehabilitación y cada ciclo puede durar un año a un año y medio. Cuando es una persona adulta, ya el número de ciclos es menor porque la persona ya completó su crecimiento. Entonces, en términos ideales, uno podría tener solo un ciclo de tratamiento. Es decir, si hay un muy buen manejo, ya la persona más o menos al año y medio podría estar de alta. Pero sí, no hay una buena adherencia al tratamiento o hay otros problemas asociados, que se infecte, que se le pierda un injerto, que la cicatriz sea más agresiva de lo habitual, ahí también puede ser que una persona adulta requiera cirugías intermedias, digamos, y tenga más de un ciclo de tratamiento, ¿ya? Entonces es difícil dar fechas o periodos exactos. En general, uno lo que le dice a las personas cuando llegan a tratamientos, esto es el desde un año a un año y medio, pero puede ser más, ¿ya? Todo va a depender de cómo evolucione, porque es muy difícil tener certezas, bueno, como en todo lo que es rehabilitación. Ujú. No sé si hay algo más. Yo, Pili, tengo una duda. Ya, dele. Lo que pasa es que estoy justo con atendiendo a una persona en la UTI del hospital. Ujú. Una persona que, bueno, fue un accidente bastante grave en términos generales, más allá quizás de la quemadura en sí, porque fue una persona, un varón de 33 años con un grupo de amigos y amigas. Se encontraron en una casa abandonada, drogándose. La casa se quemó, murieron todos y sobrevivió él. Y él cuando salió con sus manos tomó parte de la ventana y tuvo una quemadura. Yo creo que es una quemadura profunda. Y bueno, le hice una movilización pasiva. Le pedí a la enfermera que sacara todos los apósitos que tenía para poder ver la cicatriz, ¿ya? Porque esto ya había ocurrido hace más o menos 3 semanas y cuando ahí lo ingreso, y esto fue hace el último turno, fue el domingo. Y resulta que le veo la mano y efectivamente está con este tejido granulatorio y converso con la enfermera y me comenta que está en pleno proceso de tejido granulatorio.
Y ahí, claro, ahí lo articulo que lo que tú me decías es que ya está ya lleva más de 4 días, entonces ya está en esa fase fibroplástica en la que se pueda generar, por lo tanto, esta resistencia que tú mencionabas. Le hice una movilización pasiva, de hecho, lo que tuvo que hacer, Pili, y ahí tú me podrías corroborar, le pedí a la enfermera que sacara todos los apósitos porque tenía que hacerle las curaciones. Antes que le hiciera las curaciones, hice movilización pasiva de la mano, con guantes estériles, todo el cuento bien cuidado, y para poder hacer una evaluación pasiva del rango articular, para ver en qué concretamente, en qué escenario estamos. Y le hice la movilización pasiva y logré llegar casi un poco a esta posición de seguridad de la mano, en la flexión de metacarpofalángica, con una tensión bien marcada, que ni siquiera me dejaba como deslizar un poquito. Yo movilizaba y ahí me quedaba. Entonces le hice una órtesis en posición de seguridad, ¿cierto? Con la flexión de casi 75-80 grados de metacarpofalángica y extensión completa de los dedos. Pero ahora, claro, en esa postura me genera la concavidad de la mano para poder manipular después. ¿Tendría que combinarla con alguna otra órtesis? Me imagino pensando en esta órtesis que tú vas a enseñar acá a los colegas y a las colegas, ¿podría alternar con la que tú nos enseñaste hoy día o con esta que está por el momento podría estar bien abarcada? Si te entiendo bien, ¿qué órtesis le pusiste, Jaime? La posición de seguridad, la palmeta, Perfecto, la palmeta bilateral, tienen las dos manos esa condición. Ya, no, lo que tú hiciste es lo correcto. En la etapa de fibroplasia, el tejido todavía es muy frágil, ¿ya? Ya. Por lo tanto, no es conveniente poner órtesis de tracción continua, como esta que vamos a hacer en el laboratorio, porque podría dañar y podría producir incluso hematomas al interior del tejido por la tracción. Entonces, eso va a enlentecer todo el proceso de cierre, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer es lo que tú hiciste, o sea, poner la órtesis en posición de seguridad, y lo único que la persona está consciente. Sí, la persona está consciente, está vigil, bueno, es una persona entre que vive en la calle y vive en la casa, entonces hay un tema cultural ahí bien marcado también en ese sentido. Ya, mira, ahí lo que yo recomendaría es movilidad activa o activa asistida, más que pasiva, ¿ya? Porque como todas las estructuras están muy frágiles en esa etapa, es fácil que uno se pase, ¿cachai? Traccione más, y al traccionar de más puedes producir edema, puedes producir microlesiones, entonces todo eso entra en un círculo inflamatorio que hace mucho más lento todo el proceso de cicatrización. Entonces, cuando la persona moviliza activamente o activo asistido, en el fondo el dolor te va a ir indicando cuánto es lo que la persona puede lograr. ¿Ya? Ahora, como está en sedación, entonces de repente también el tema del dolor no es tan buen indicador. Entonces, por eso es mejor que él sea el que mueva, como veíamos un poco en el video. ¿Ah? Tratar de que él haga la movilidad y mantener con la órtesis. Ahora, es bien importante ahí también si hay un buen manejo de enfermería o de las TENS en términos de que pongan la órtesis bien, porque Claro. lo que yo he visto mucho es que no ponen las palmetas bien, entonces quedan corridas, y al correr la mano queda en una postura como de garra, que es peor. Entonces, lo que uno puede hacer también es coordinarse con la enfermera para que la enfermera deje una curación, ponte tú. Lo que usaba yo harto con las enfermeras con que trabajaba era que las enfermeras ponían, por ejemplo, rollos de esponja y dejaban la mano en esta posición, pero con puros apósitos y esponjas sin órtesis. ¿Ya? Entonces, porque en el fondo uno moviliza cuando sacan las curaciones. En el espacio de la curación es cuando uno aprovecha a movilizar. Entonces se moviliza, después se deja en una posición de seguridad hasta la siguiente curación, ¿ya? Si es que tú no vas a tener la posibilidad de ir y movilizarlo, porque eso depende si se usan curas cerradas o abiertas. No sé si es oclusiva o no. Cerrada o abierta, chiquillos, cerrada quiere decir que es con vendaje, que la mano está completamente vendada, y abierta es cuando la herida está al aire, ¿ya? Entonces, si la herida está al aire, es mucho más fácil manejar a veces una órtesis, ¿ya? Que cuando hay un vendaje, porque a veces quedan más abultados los vendajes, entonces la órtesis se tiende a correr. Sí. Entonces, eso puede ser re complicado, porque
Ahí hay que tener muy buena coordinación con la enfermera. Yo les decía, pon el mínimo de vendaje posible, ¿ya? Y como te digo, y tener un buen manejo de TENS. Si no tenéis eso, mejor manejarla con el vendaje y no poner órtesis porque puede, como te digo, que termine en cualquier parte. Ya, Eso es súper. mi experiencia. Una de las cosas que me da cuenta es que cuando estaba movilizando, bueno, lo primero que le pedí a esta persona que me avisara si es que también había dolor o alguna sensación, pero me costaba un poquito que entendiera las instrucciones por la sedación y también por la situación cultural en la que se ha durante toda su vida. Y yo hacía la movilización pasiva, no me estaba diciendo ni me refería a dolor, pero yo ya estaba viendo como mis guantes cada vez más estaban teniendo un poquito más gotitas de sangre. Entonces también ahí hice la lógica y dije, bueno, acá estoy rompiendo, por un lado está bien, pero por otro lado creo que no, porque en la fase en la que estoy no es momento específicamente de romper, porque está en pleno proceso inflamatorio, entonces puedo aumentar incluso el aumento del volumen, y la órtesis que le voy a hacer, puede que incluso no la acople bien, así que fue Claro. Como, estuve bien, me Sí. iba tranquilo, entonces. Sí, Ya, sí, efectivamente. ¿Cierto? Sí, tienes que tener siempre No mucho te decía, cuidado con la inflamación, porque mientras más largo, más se alargue el periodo inflamatorio, tienes peor pronóstico, ¿ya? Entonces, el periodo inflamatorio de por sí en una quemadura profunda va a estar alargado en relación a lo normal, no van a ser 4 días, sino que pueden ser 3 semanas, ¿ya? Entonces, por eso te digo que hay que tener harto cuidado de no traumatizar, ¿ya? Más encima, porque aumenta la inflamación y eso no nos sirve, ¿ya? Porque, ¿qué es lo que pasa? La inflamación va a inhibir, ¿ya?, la función de los fibroblastos, entonces se va a enlentecer todo el proceso de cierre. ¿Ya? Entonces, por eso muy suavecito. Ya. Profesora. Gracias, Pili. Sí, Jorge. Con respecto a la órtesis para la extensión de los dedos, la platina de aluminio. ¿Esta platina está recta o yo no sé, por lo que estoy haciendo ejercicio con mi mano, si está, por ejemplo, en puño la mano o quedó muy cerrada, será complicado también porque si no, la platina ahí quedaría recta. ¿Tendrá que tener alguna angulación inicial para empezar esa movilización, esa extensión? Esa es una excelente observación, Jorge. Muy buena. Efectivamente, tú tienes razón. Cuando uno parte, digamos, más bien atrasado y la persona ya tiene los dedos doblados, digamos, y no logra una extensión más o menos grande, ¿ya? Sino que la mano tiende a mantener los dedos más bien doblados, uno le da una curva a la barra de aluminio para que pueda ajustarse mejor a la extensión que tú puedas lograr con los dedos. Entonces tienes toda la razón que si los dedos están muy doblados y la barra de aluminio está derecha, no se va a producir como una buena coadaptación. Entonces no va a ser eficiente e incluso puede producir daño. Así que así es, efectivamente. Por eso te decía que a veces uno para cada dedo tiene que darle una curva distinta, porque no todos los dedos tienen el mismo grado de flexión o de extensión. Entonces vamos adaptando a cada dedo la curvatura que se necesita o no se necesita. Depende de cómo esté la mano en ese momento. Pero sí, tienes toda la razón. Y la otra es que, por ejemplo, esta órtesis que tengo acá tiene el orificio para el pulgar. Si el pulgar quedó, por ejemplo, pegado a la mano, ¿cómo puedo hacer una extensión, una flexión de ese dedo? ¿De dónde me agarro? ¿De qué sustentación? Desde la órtesis. Bueno, a la parte de termoplástico, ¿ya? O sea, siempre hay que dejar el pulgar abierto, ¿ya? Pero uno también ajusta una barra de aluminio para tirar del pulgar, que va en otra dirección. Esa barra habitualmente uno la saca como de la región de la muñeca y la tira como por fuera del pulgar, para ir sacándolo. Claro, pero también se usa el mismo sistema. Entendí, profesor, gracias. Sí, ya, gracias a ti.
No sé si hay más preguntas. Bueno, si se les ocurre alguna otra pregunta, igual espero que nos podamos ver en directo, ya para poder mostrarles cómo se hace esto en la práctica. Sería ideal, ojalá se pueda. Y bueno, cualquier cosa a través de Jaime igual nos podemos contactar si queda cualquier duda, ¿no? Sí, cualquier duda que tengan o durante el camino, cuando llegue el día que nos encontremos de manera presencial, todas las cosas relacionadas con el tema de quemaduras, vayan anotándolas en un cuadernito, o para que cuando llegue el momento ahí se las puedan hacer a la profe, porque generalmente, o que de repente sale una noticia en la televisión y que uno escucha, o supo que alguien se quemó o vio una quemadura, entonces ahí aparecen dudas, anótenla para que tengamos ahí la posibilidad que la profe nos responda, ¿ya? Así que, y esperemos que nos podamos encontrar de manera presencial. Vamos a estar confirmándole si a los chiquillos, porque puede que cambie el panorama, y así como va, hay algo que puede ser que cambie el panorama. Es probable. Es probable. Sí. Sí. Así que eso, oye, muchas gracias, Pili. No sé si hay algo más que quieras agregar tú. Bueno, lo que yo digo siempre, que aunque de repente puede ser, yo sé que la fisiología es un poco latera a veces y todo, pero sobre todo acá, traten de repasar antes de que vayamos a la parte práctica, si es que podemos, estas dos clases, porque cuando uno entiende un poco el por qué y el cómo se produce el problema, es mucho más fácil después comprender de qué manera uno interviene. ¿Ah? Yo creo que lograr esa comprensión de la base nos permite también argumentar después por qué nosotros vamos a proponer tal o cual estrategia de tratamiento. Entonces, eso, insistirles que ojalá lo pudieran repasar antes de que vayamos a la práctica, ¿no? Eso, y muchas gracias. Profesora, disculpe, ¿Sí? esa clase de enero de quemadura, ¿usted tiene algún registro de esa clase de grabación? Porque yo realmente lo estoy buscando y no lo encuentro. Lo vamos a Entiendo revisar. que Sí, pues debería estar. sí, sí, Mira, lo debemos tener, lo compartimos en su momento, Jorge. Si no lo encuentras ahora, lo podemos reenviar nuevamente. sí, Por favor. Ya, lo sí, vamos a porque reenviar. yo no tengo el registro. Sí. Entonces, para esa clase, escuchan la clase que hablaba Pili, la de enero, la que les voy a enviar nuevamente, y escuchan esta clase, y lo ideal antes también de la parte presencial, y con eso se le va a hacer mucho más fácil es el día del práctico. Sí, van a llegar con todo fresquito. Sí. Okay. Oye, muchas gracias, Pili, nuevamente, por compartir toda tu sabiduría y experiencia, y de manera se ve tan fácil la cosa, cuando lo menciona, se presenta tan como fácil de manejo, así que gracias, Pili, por el espacio. Chiquillos, entonces estamos comunicándonos, nos estaríamos encontrando la próxima semana. Yo creo que ya con información un poquito más cercana y certera sobre lo que se proyecta para la asignatura. Así que estaríamos entonces, la clase grabada. Jorge. ¿Hay algún día estipulado para la próxima semana? El día sí, se mantiene el del cronograma. Lo vamos a corroborar, sí, Jorge, igual de todas maneras con un correíto hoy día. Pues la próxima semana el profe Eduardo hace la clase. Ya. Ya, Jorge, Ya, estamos a la hora. gracias. Cuídense todos. Gracias, Pili. Bueno, que tengan buen estén día. muy bien. Gracias. Cuídense. Sí, gracias, chao. Que estén muy Chao. bien. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Pili, cuídate mucho. Chao, chao, Pancho, nos vemos.